Hola, estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 3M1, 3M2 y 3M3 de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver un cuarto video o un video más para estas clases que tenemos a distancia. Vamos a hablar ahora del segundo modo de producción. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos cuando hablamos del modo de producción comunal primitivo, dividido en el gentilicio, el pregentilicio, que era a través de las tribus, de las hordas. Después pasa a las tribus, que son los genes, y que se dividen en el matriarcado y en el patriarcado, y cómo las fuerzas productivas fueron cambiando las relaciones de producción. Y estas relaciones de producción, aparte de que son sociales, ¿por qué hablamos de la producción independientemente del modo de producción, sea de propiedad social o propiedad privada? ¿Por qué hablamos de producción social? Porque para vencer a la naturaleza siempre se ha requerido de una colectividad. No se puede vencer a la naturaleza en forma individual, para eso se requiere en forma social. Por eso es una producción social. Y hablamos ya en la última parte de la desintegración del modo de producción comunal primitivo, y esto se da con el paso de la edad de piedra a la era o edad de metal. Principalmente dijimos o mencionamos que esto se hacía pues cuando se dio la fundición del metal. Antes los instrumentos de piedra pues no eran sustituidos tan fácilmente por los instrumentos de metal, porque el metal era puro. Pero cuando entra la fundición, van sustituyendo ya estos instrumentos de metal a los de piedra. Y hablamos de cómo estas relaciones de producción van a irse modificando por el avance de las fuerzas productivas, y en este sentido hablamos de que este aumento de las fuerzas productivas va a dar pues excedente en la producción, va a dar mejores instrumentos que los instrumentos que se utilizaban en el modo de producción comunal primitivo, porque estos ya son de metal. Y esto va a hacer que surjan dos divisiones de trabajo, como es la primera división de trabajo, que era entre dos ramas del primer sector, como se le conoce a esta primera división de trabajo, que es el de la obtención de las primeras materias, entre la agricultura y la ganadería. Se desarrollan una serie de técnicas, se desarrollan una serie de instrumentos que van a dar lugar a esta cuestión donde va a haber un excedente, y ese excedente pues es producto también donde la producción se divide en el tiempo de trabajo socialmente necesario, siempre hablamos de socialmente necesario porque es en sociedad, y el tiempo de trabajo excedente. En este sentido,
pues hablamos de cómo se especializaron dos tribus, las tribus en ganaderas y en agrícolas, y empezaron a intercambiar, y esto fue a través del trueque. Los que requerían de bienes ganaderos, pues cambiaban su producción agrícola, y los que requerían de bienes agrícolas para poder resolver la problemática ganadera, pues ofrecían su ganado y lo intercambiaban de esta forma, y esa fue la primera gran división del trabajo. Y después viene la segunda división de trabajo con este desarrollo, que se va a dar precisamente en gente que ya no se va a dedicar ni a la agricultura ni a la ganadería, sino va a surgir la segunda división de trabajo, que es la industria artesanal. Aquí en esta industria artesanal pues surgen una serie de personajes, una serie de artesanos. Surgen los alfareros, los que hacen las vajillas, todo lo que es de barro, que empiezan a producir. Surgen los orfebres, los que trabajan los metales preciosos, que empiezan a producir pues joyas. Surgen los herreros, surgen los artesanos textiles, y se van produciendo una serie de instrumentos de trabajo y instrumentos de defensa o de lucha. Aquí pues surge todo lo que es la orfebrería, metales preciosos, surgen las vasijas de barro, surge la vestimenta, surge la producción de espadas, escudos. Para la guerra, todo ese aspecto. Entonces se hace la segunda división de trabajo en ese aspecto. Y el intercambio, precisamente el comercio, el intercambio va a hacer que aumenten las fuerzas productivas y vayan a modificar las relaciones de producción. Precisamente van a irse modificando estas en forma gradual. Se empieza a dar esta situación. Y otro aspecto de esta desintegración también
lo vemos por el lado que surge con ese perfeccionamiento de las fuerzas productivas. Surge también el esclavismo patriarcal, del patriarcado. Esclavismo es esclavismo que va a hacer que también no es sustituido completamente la forma comunal primitiva. La producción del esclavismo patriarcal es subsidiario nada más de auxilio, ni siquiera llega a complementar, es un auxilio, es algo extra que va surgiendo y que también va a hacer que aumenten las fuerzas productivas y se vaya a modificar las relaciones de producción. En este aspecto hablamos que se modifican estas relaciones de producción, y otro aspecto importante es que esta producción social se va a ir individualizando. Se va a individualizar en el sentido de que se empieza a estimular al productor individual. Este va a dar el paso a la propiedad privada. A los productores se empiezan a individualizar con el propósito de que haya una mayor producción. Estos se empiezan a individualizar y esa individualización empieza principalmente con sus instrumentos de trabajo y con lo que producen cada vez se va individualizando más esta producción y por eso aquí hay un estímulo que es necesario, para que los productores vayan produciendo excedentes en ese sentido. Y otro aspecto del cambio hacia del comunismo primitivo al esclavismo es que se da también en el intercambio que hacen los patriarcas y los jefes de las tribus. Al cambiar la producción social, se van apoderando de ella, de esa parte, la hacen suya, y este es uno de los aspectos que van a dar lugar a que cambie la situación, las relaciones sociales
se van a individualizar, y esto trae como consecuencia también que las tribus se individualicen en pequeñas familias. Propiamente lo que es, como conocemos las familias, un matrimonio y los hijos. Se van individualizando, y este desarrollo también va haciendo que cada vez más se vayan a estas familias, con el desarrollo mismo de las fuerzas productivas, vayan surgiendo familias ricas y familias pobres. En este sentido, cada vez en esta individualidad de familias hay familias ricas y familias pobres. Entonces, como la primera forma de propiedad privada, va a ser principalmente el que es más factible, de acuerdo al desarrollo de las dos divisiones. La primera división, que fue entre la agricultura y la ganadería, pues es el ganado, la primera forma. Después, los instrumentos de trabajo, y por tercero es la tierra. La tierra pasa a ser privada en este sentido. Teniendo esto, entonces ya hay familias ricas y pobres, y con lo del esclavismo patriarcal, pues vamos a pasar a otro modo de producción llamado el esclavismo. Modo de producción esclavista. Entonces, todas esas fueron las premisas que dieron lugar a ese paso del modo de producción comunismo primitivo al modo de producción esclavista. Y eso lo dio lugar al incremento de las fuerzas productivas que modificaron las relaciones de producción. Y ya en este aspecto de los dos modos de producción, hasta el modo de producción feudalista, vamos a ver que los dos principales elementos
de los que hablan de los factores de la producción, es las dos principales de la generación de riqueza son, ya vimos que el trabajo ha transformado al mismo hombre, que se diferencia de los demás del reino animal, en que el hombre es productor y el animal pues es a lo más cazador o recolector. No llega a más, pero no ha producido los instrumentos que produce el hombre, ni aun los que viven en una cuestión segraria, de asociación, como las hormigas, las abejas, una serie de insectos y de animales. No se van a comparar al hombre. Los animales ya hemos visto que dependen como las mascotas que tenemos, dependen de los cuidados que uno le dé. Entonces, en este aspecto, las dos principales fuentes de la generación de la riqueza es la naturaleza, por una parte, y el trabajo por la otra. Y la naturaleza es la madre naturaleza, o la madre que en la economía burguesa muchas veces se le ha minimizado a la naturaleza, a la madre tierra, y vemos como esta cuestión ha ido, pues, que surja en una cuestión de aprovechamiento sobre nuestra madre tierra, como son estas concesiones que se dan a los grandes capitales nacionales y extranjeros, donde un gran porcentaje de canadienses tienen minas mexicanas y las explotan, y circulan el oro y la plata en Europa, y los que ganan pues son ellos, y el pueblo de México pues nada en ese aspecto. Entonces, estos son los dos principales fuentes de riqueza: la madre tierra y el trabajo, el generador de la riqueza. El capital no es más que pues la apropiación que se va haciendo de ese trabajo y de esa riqueza de la tierra, pues a través del tiempo, el trabajo no pagado a la gente que elabora el campo, y que es la gente que está pues realizando un trabajo físico principalmente. Pues empezó todo esto con físico, que ahora ya sabemos que también hay el trabajo intelectual, ya está dividido entre trabajo físico y trabajo intelectual. Pero estos son los dos aspectos importantes de lo que es los generadores de la riqueza: es la naturaleza y es el capital. Entonces, aquí vamos a ver que en el modo de producción esclavista van a coexistir dos economías. Por un lado,
campesinos y los artesanos estos son personas libres, y por el otro lado las grandes haciendas esclavistas. Coexisten esas dos formas, en donde estas, obvio, no pueden competir con estas. El principal fuente o generador de la riqueza aquí son precisamente en que están los esclavistas que tienen pues grandes latifundios y tienen una gran cantidad de esclavos. La producción descansa en los esclavos. Con el esclavismo va a surgir ya la política y va a surgir el Estado cuando hablamos de modo de producción comunal primitivo, no hablábamos de un Estado. Aquí ya surge el Estado para salvaguardar la propiedad privada de los esclavistas. Y va a surgir como un Estado represor. Va a reprimir a los esclavistas y los va a obligar a trabajar, los va a controlar el Estado y los obliga también a producir mediante la coacción. ¿Y cuál es esa coacción que los obliga
pues los obliga a través de los capataces que tienen del látigo a trabajar. Y también los obliga a trabajar por su vida. Al esclavo que no trabaje, pues le dan muerte. Para mantenerse con vida. Así es con el látigo, o para mantenerse con vida. No pueden escapar porque es poco difícil. Tiene un ejército. Los esclavistas tienen un ejército y no pueden escapar. Entonces, aquí se forma lo siguiente. Este modo de producción esclavista está constituido, en primer lugar, por el Estado, donde principalmente en el Estado está el monarca, la monarquía. De eso decíamos, están los campesinos libres, están los artesanos libres también, están los artesanos libres, y está las grandes haciendas esclavistas, están los esclavistas y están los esclavos. Obligados a trabajar coercitivamente. Y está también, aparte de este Estado represor, están los sacerdotes también, que son parte de este modo de producción esclavista. Y dentro de los campesinos libres y artesanos libres surge también lo que conocemos como, pues, las Fuerzas Armadas,
Fuerzas Armadas que están compuestas por el Ejército y la Marina. Esto es lo que tenemos también aquí en los distintos países del mundo. Así pasa. La gente del pueblo forma parte de... salen de ahí, pues, los militares para cuidar, pues, al Estado en este aspecto. Y esta es la forma que están el modo de producción esclavista, este modo de producción, que es el primer modo de producción dividido ya en clases. Este es el primer modo de producción dividido en clases. Hay una serie de formas de tenencia del suelo. El suelo tiene distintas características. Es comunal, es de campesinos y artesanos libres, y es también pues esclavista, de propiedad privada. Este es la grande propiedad privada, y estas son pequeñas propiedades. Son pequeñas propiedades, y hay comunal y hay individual, hay de los sacerdotes, de los esclavistas. Y otra cuestión importante es que en este estado que surge, pues estos que están aquí y que algunos pasan a ser parte del ejército, ya dijimos, no todos los hijos de los campesinos y artesanos, estos están obligados a pagar impuestos. Los impuestos ya vienen desde que se empezó con el modo de producción esclavista, y pues donde surge el Estado, están obligados a pagar sus impuestos al Estado, para que con esos impuestos, como aquí, se mantengan a estos y mantengan también en parte, pues, la cuestión de estos, y en cierto sentido a estos también. Pero es con el pago de impuestos, así como he dicho que esta situación de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues nos ha dado un palo tremendo, en donde nos están robando lo que son para nosotros nuestros ahorros salariales, que ya de por sí pagamos impuestos, y pues todos los tres poderes que existen aquí en el país, pues se les paga con un presupuesto
que viene por parte de los impuestos. Y ellos sí tienen los grandes salarios, los grandes emolumentos, y tienen pensiones de por vida de más de 200,000 pesos mensuales, y a nosotros nos ponen un tope. Es una situación bárbara la que se da en este momento en nuestro país, y esto me sirve para explicarles todo este aspecto. Aquí están viendo cómo van a conocer la economía históricamente, pero también para que tengan un pensamiento crítico. No se aprendan las cosas, la economía, desde el punto de vista mecánico, de memoria y los aspectos técnicos. Antes de entrar en esos aspectos técnicos, por eso decía que era necesario que tuvieran un curso introductorio de economía, y nada mejor que hacerlo a través del método de materialismo histórico y dialéctico, como les he venido mencionando. Entonces, esta es la forma de producción del esclavismo. Todas estas grandes haciendas, los pequeños propietarios, campesinos libres y artesanos libres, y pues, los sacerdotes las fuerzas armadas, cómo surgen de los mismos pequeños propietarios libres, de los que pertenecían a tal país. Y aquí hablaremos de distintos tipos de cómo se dio el esclavismo y en qué países primeramente se dio, para seguir comentando al respecto. Las primeras formas de esclavitud, el primer modo de producción esclavista se dio en los siguientes países. Se dio en los países de Oriente. Primero, el prematuro, el modo de producción prematuro en países de Oriente se da en Mesopotamia, que es un lugar entre dos ríos, y río Éufrates. Estos están cerca de Irak, un pueblo árabe de Irak, y Siria, un país, siempre tengo la costumbre de decir pueblo, un país de judíos. Son primos hermanos los árabes y los judíos, y hay un lío en esta cuestión por
la situación del petróleo y que está metido Estados Unidos como siempre en esto también. Pero este es Mesopotamia y también otro país, Egipto es otro país árabe donde se dio la esclavitud y se dio también en otros orientales como son China e India. Esos es los países orientales, los países y en los países europeos, que es el esclavismo clásico, se da en Grecia y Roma, que de ahí vamos a hablar de la historia de las doctrinas económicas, como los griegos empezaron a hablar de todas las ciencias. Esto que el esclavismo que se dio en este aspecto, pues dio lugar al desarrollo, el hecho de la esclavitud exenta del trabajo físico a los esclavistas. Esto permitió el desarrollo de las ciencias. Los campesinos pobres eran propietarios y productores a la vez. No así los esclavistas. Estos, como tenían una gran cantidad de tierra y gran cantidad de esclavos, esto les permitió el desarrollo, el tener tiempo para desarrollar las ciencias naturales y físicas. Desarrollaron las matemáticas, la astronomía, una serie de ciencias importantes, la arquitectura, muchísimas ciencias que fueron desarrollando porque tenían el tiempo libre. Estos, como hemos visto, los griegos, y vamos a ver en la historia del pensamiento de las doctrinas económicas, cómo los griegos dieron estos avances, cómo pudieron realizar el desarrollo de las ciencias. Y aquí con este aumento de las fuerzas productivas,
va a ser que se vayan a modificar las relaciones de producción. Estas fuerzas de productivas, que son los instrumentos de trabajo, tanto en el modo comunal como en el esclavista, esos instrumentos son manuales. Aún no hay el descubrimiento de las máquinas como se va a hacer en el modo de producción, sobre todo capitalista, con la revolución industrial. Son manuales, son igual manuales. El comunismo en el modo de producción comunal primitivo como en el modo de producción esclavista son manuales, nada más que estos son, la diferencia es que estos casi eran de piedra y estos están más perfeccionados porque son de metal. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Esto va a ser, este desarrollo de las fuerzas productivas va a hacer que el aspecto del comercio se empiece a desarrollar en ese modo de producción esclavista. El comercio que ya se dio, la compra-venta del intercambio entre las tribus ganaderas y agrícolas. Aquí vamos a verlo ya, que va a surgir en el comercio, va a surgir una tercera división de trabajo. Esa tercera división de trabajo la vamos a encontrar en los mercaderes. Los mercaderes va a ser la tercera división del trabajo, porque estos, desligados totalmente de la producción, se van a dedicar al comercio. Son los intermediarios. Este desarrollo del comercio de todas las fuerzas productivas va a hacer que surja estos mercaderes ya como una necesidad. Son ajenos a la producción y se van a dedicar exclusivamente al comercio. Esa es la tercera división del trabajo. ¿Y cómo se va a dar esta situación de los mercaderes? ¿Cómo aparece esta primera división del trabajo? Pues con estos precisamente, y estos en este modo de producción comunal primitivo, el comercio está representado
por el trueque. Ese trueque que es mercancía por mercancía. Ya decíamos, tenían tribus ganaderas, tribus agrícolas. Estas intercambiaban su mercancía, y ya es mercancía porque es una especie de compraventa, pero en forma directa. Estos intercambiaban con estos en forma de trueque. Esto, con el mismo desarrollo de las fuerzas productivas, que fueron cambiando las relaciones de producción, se dificultó mucho hacer el trueque directo. Ese trueque en forma directa para buscar quien quisiera pues cambiar un hacha por una oveja, pues estaba un poco difícil la situación, porque aquel pues no quería la oveja, pero tuvo que aparecer la mercancía dinero en este aspecto. Para esto surgió, llamémosle esa mercancía dinero, prima y por mercancía, una medida equivalente a las demás. Y ahí surgió, por ejemplo, como mercancía equivalente a las demás, surgieron las pieles, el cacao, la sal, etcétera. Surgieron una serie de mercancías intermedias que iban a tener ese equivalente, hasta que finalmente surge una mercancía que va a ser la equivalente. Y en este sentido, esa mercancía equivalente son, de acuerdo que ya estamos en la edad de metal, o era de metal, los metales, y entre ellos, sobre todo, los metales preciosos como el oro y la plata. Entonces aquí va a surgir ya este dinero. Lo podemos poner así, o lo podemos poner así: M, mercancía dinero, M', que es mercancía dinero, y M son en forma natural, mercancía natural, y mercancía dinero. Esto podría ser M' igual a MD. Pero va a surgir una mercancía dinero realmente. Entre estos va a surgir entonces esta relación: mercancía, dinero, mercancía. Y en estos se impone sobre todo el oro. Esta es la mercancía que va a surgir. Y esto es importante porque van a ver ustedes cuando ya entren en la microeconomía y macroeconomía,
que los flujos circulares, va a circular la mercancía, pero va a circular también la moneda, el dinero. Son los dos flujos que circulan en la economía de mercado. Esta forma va a pasar a una más desarrollada, que vieron los mismos griegos, que ahorita no la vamos a comentar, pero sí vamos a ponerla, lo que estudiaron los griegos también, pero que Carlos Marx estudió con más profundidad. Esta otra, que es dinero, mercancía, dinero incrementado. De dinero, M, mercancía, M, mercancía, y D prima, dinero incrementado. Este dinero incrementado. Y va a surgir otra forma de este dinero incrementado. Se va a dar paso a lo que es la ganancia del capitalista, del factor capital. Es ganancia. Pero aquí pues es un plus dinero, que se va a apropiar el comerciante, el mercader, ¿sí? El mercader se va a apropiar del trabajo de los campesinos pobres y de los artesanos pobres. Se va a apropiar de este trabajo. Es el tiempo de trabajo necesario, y el tiempo de trabajo excedente es la plusvalía, es el plus trabajo no pagado al productor original. Y va a surgir esta otra. Aparte de surgir los mercaderes, van a surgir los usureros. Estos mercaderos son los que son ahora conocidos en la economía de mercado como capitalistas, y estos usureros son conocidos como banqueros. Esos son los dos, y surgen estos usureros que van a tener esta relación: dinero incrementado. Este dinero aquí igual a un crédito, y el dinero incrementado con intereses. Y ya vamos a ver cómo el factor capital, cuando vean micro y macro, el factor capital recibe ganancias e intereses. Son las dos formas que mucho criticaban los mismos griegos,
que ahorita no lo comentamos, nada más para que vayan teniendo conocimiento de cómo surge la economía a través del estudio del materialismo histórico y dialéctico. Estas son las formas, ¿sí? Y que van a ver que este es el factor capital, y van a ver después el factor trabajo, va a recibir lo que llaman sueldos y salarios. Y precisamente esto de sueldos y salarios viene desde el que se hablaba de la mercancía sal como equivalente de cambio. Salarios es el factor trabajo, y el factor tierra es la madre naturaleza, recibe una renta, y vamos a ver en el otro modo de producción, esa renta significa pues un arrendador que le va a dar a un arrendatario. El arrendatario tiene que pagar una renta, así como se hace en los edificios que se tienen varios departamentos para alquilar, se renta, y por eso confunden los economistas burgueses de la economía burguesa, confunden a la madre tierra, la madre naturaleza, con los edificios, pero eso es completamente absurdo, porque es la madre naturaleza, y ya lo vamos a ver después. Entonces aquí queda claro que estas son las formas. Ya estamos hablando de los factores de la producción, y que decíamos que el trabajo y la tierra, de acuerdo a Marx, son las principales fuentes de riqueza para todos los países. Pues nada más va aprovechándose de lo que hay de los demás. Y más aquí en nuestro país, los grandes capitalistas como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, una serie de propietarios, de capitalistas que están usufructando, les han dado en concesión grandes extensiones de tierra, mientras el pueblo de México pues está en una situación crítica. Esto es cómo se desarrolla. ¿Y cuál es el equivalente? ¿Qué es lo que da lugar al valor? ¿Por qué se podían intercambiar de esa forma por pieles o por cacao o por la sal? ¿Qué es lo que le da valor a los bienes? De acuerdo a la economía de mercado, es la escasez la que le da valor a los bienes, porque son escasos, valen. No, pero dice Marx, es el trabajo socialmente materializado en el bien lo que va a dar el valor a esos bienes. Y vamos a poner un ejemplo. No vamos a hablar ahorita de la teoría marxista de el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es el valor concreto, y el valor de cambio, pues, eso lo vamos a reservar para cuando hablemos de la historia de las doctrinas económicas, pero sí vamos a poner un ejemplo de cómo se medían esta situación,
y que es a través de tiempo de trabajo materializado en los bienes. Voy a poner un ejemplo que ya hice aquí. El tiempo de trabajo se mide puede ser en minutos, horas de tiempo de trabajo, días, etcétera. Es así, se mide el tiempo de trabajo. Entonces, pongamos este ejemplo. Déjenme ver dónde lo dejé este. Bueno, aquí lo dejé. Es que vamos a poner el ejemplo que pone en Marx, pero yo le he adicionado algunas cuestiones. Habla, por ejemplo, hablemos de 2 pucheros de barro equivalen a una oveja. Una hacha de piedra equivale a una oveja. 50 kilos de trigo equivale a una oveja. Tres pieles equivalen a una oveja. Aquí vamos a poner los equivalentes. Por ejemplo, una oveja equivale, por decir algo, a 9 días de trabajo. Una oveja es un supuesto nada más, pero vamos a 9 días un puchero de barro. Esto lo puse yo nada más para poder ejemplificar esta información. Un puchero equivale a 4 días cuatro y medio días. Un hacha
equivale también a 9 días. $50 kilogramos de trigo igual también a 9 días. Una piel equivale a 3 días. Por eso ahí tenemos que 2 por 4,5 son 9. 1 por 9 pues son los 9. También 9 días. Es supongamos que es una parte que se calcula de lo que se produjo de trigo y que eso es proporcional. Esos 50 kilogramos es proporcional a lo que haya durado pues toda la producción de trigo. La piel 3 por 3 pues nos va a dar 9 y aquí tenemos esa parte. Y después cuando surge ya lo que es el dinero en oro, tenemos que aquí 2 pucheros de barro igual, vamos a ver que vamos a tener aquí 2 onzas de oro. Una oveja tres pieles y pues, la misma hacha, un hacha y esto es etcétera. Así, de esa forma, el tiempo de trabajo, las 2 onzas de oro, pues equivalen 2 onzas de oro igual, por decir algo, 9 días de trabajo. Esa es la forma que nos explica Carlos Marx qué consistió ese dinero y que surgió. Esto es de las onzas de oro, es muy importante porque así cuando vean ustedes comercio internacional o macroeconomía, así se da cuando fue el patrón oro, que el dólar estuvo respaldado por el oro y que después ya no. Pero esto es muy importante que lo entiendan. Así es como se estudia la economía de mercado y en una forma más sencilla y más clara e históricamente de dónde procede todo ese aspecto. Hasta aquí tenemos esta parte del desarrollo del modo de producción esclavista, ¿sí? Donde aparece, voy a borrar ya esta parte,
La tercera división de trabajo. La aparición del comercio, del mercader, del comercio, ya. Tercera división del trabajo. Hablamos de las dos primeras divisiones. Primera, agricultura y ganadería. Segunda, industria artesanal. Y tercera, ¿sí?, los comerciantes. O mercaderes. Esa es la tercera división de trabajo, con sus relaciones. Hablamos en estas primeras del trueque, y hablamos de esta ya, de lo que es la mercancía dinero y mercancía, y hablamos de la parte ya que es la reproducción ampliada, que se va a dar en muy pequeña escala aquí, porque el comercio se está dando, se está desarrollando, pero se va a desarrollar principalmente en el modo de producción capitalista, cuando ya se produce para el cambio precisamente. Aquí sigue siendo principalmente en el modo de producción esclavista y en el modo de producción comunal primitivo, principalmente para el consumo interno se produce, y en forma muy relativa para el comercio, pues, exterior, ¿sí? Ya con esta relación en donde se da dinero incrementado, y dinero incrementado, que son los usureros. Esto va a hacer que de este desarrollo se empieza a crear en el modo de producción esclavista, a dividir también estos señores empiezan a crear ciudades y la parte urbana y la parte rural de los campesinos. Sí, empieza ya a desarrollarse también estas ciudades que sirven, donde se van a establecer los señores usureros y los señores comerciantes y los artesanos, y se van a crear lugares de mercado en esas ciudades. Va a irse ya dividiéndose en ciudades urbanas y rurales en este aspecto,
empieza a desarrollarse también el esclavismo esto se obtenía por las guerras. Otra forma de esclavismo ya empieza a ser con esta situación del dinero, la aparición del dinero, la compra-venta de esclavos. Compra-venta de estos esclavos, donde el esclavo no es dueño ni de su propia fuerza de trabajo. Es considerado un animal, una bestia parlante. El esclavo y tierra son propiedad privada de los esclavistas, los esclavos obligados a trabajar a través del látigo o con la amenaza de muerte si no trabajaban. Así son estos esclavos, una gran mayoría de esclavos. Los adelantos de las fuerzas productivas van a tender a que la producción aumente, pero que también la población aumente. Y aumenten las necesidades, aumente la necesidad de tener más esclavos para esta producción. Pero estos esclavos, que son los que mantienen la sociedad esclavista, están limitados de todo derecho. El esclavista es dueño hasta de su propia vida del esclavo. El esclavo tiene derecho a matarlo, ¿sí? Y no le pasa nada porque así lo consideran las leyes. Es la parte de la estructura. El Estado así está hecho en ese sentido. Entonces, aquí empieza una situación de descomposición de las relaciones productivas que ya no, estas relaciones ya no van a obedecer al aumento de las fuerzas productivas, porque van a cambiar totalmente las fuerzas productivas y vamos a ver cómo el esclavo no tiene ningún estímulo para producir, no tiene ningún beneficio y no tiene, por lo tanto, también ningún interés de producir, aunque en cierto momento, pues, había excedente con todo y eso. Este modo de producción esclavista duró entre unos 3.000 o 4.000 años. Pues nosotros apenas vamos
llevamos 2000 años en esta era. Imagínense cuánto tiempo duró esta situación, y en donde los esclavos, como no había ningún aliciento para ellos, se empezaron a crear rebeldía, y se pusieron rebeldes en ese aspecto, y empezaron estos esclavos a tratar de huir. Empezaron a tener, como había en Roma los gladiadores, algunos eran esclavos, se convirtieron en esclavos porque por las deudas que tenían se convirtieron en esclavos. Una forma de pagar esa deuda era entrar de gladiadores a los circos romanos, y era una situación en donde no había ningún estímulo, y lucharon pero ninguna tuvo aunque ninguna tuvo el éxito de la lucha de los esclavos contra los romanos, sí sirvió para que los mismos esclavistas se fueran concientizando. Otro aspecto importante que hubo en Roma para que desapareciera el esclavismo fue que Roma empezó a entrar, ya las guerras no le proveían de los esclavos. No era rentable ya tener esclavos en ese modo de producción, porque ya costaban muy caros. Los mismos campesinos, que eran los que le obtenían los esclavos, se fueron arruinando mientras los esclavistas se fueron enriqueciendo, y eso trajo también contradicciones fuertes, ¿sí? de que esas relaciones de producción ya no obedecían a las fuerzas productivas. Hubo guerras también entre los campesinos y los grandes esclavistas, y sobre todo Roma pasa a la defensiva. Ya no es la ofensiva, pasa a la defensiva, defenderse de tribus bárbaras. Hay una película que se llama Atila frente a Roma. Estos que tenían estas tribus que existían, todavía estaban en el sistema, en el modo de producción comunal primitivo, y fueron diestros porque manejaban los caballos y manejaban una serie de cuestiones, y tenían algunas estrategias más que los esclavos de guerras, y ahí fue donde se empezó a disolver el imperio romano, la esclavitud, y entonces esto dio motivo a que los esclavistas empezaran a fraccionar sus latifundios. En pequeñas parcelas, y para que las colonicen. Para motivar a los esclavos a que ellos podían producir en esas. Entonces lo hicieron, las fraccionaron en pequeñas parcelas, pequeñas, tierras. Los mismos campesinos pobres, aquí también por la hipoteca, empezaron a
a quedar sujetos a la tierra. Se va a pasar entonces de este modo de producción esclavista al feudalista, en donde van a existir ahora los señores feudales y los siervos. Es una especie de esclavos, pero ya eran dueños de su propia vida, de su fuerza de trabajo también en ese aspecto. Pero no eran ni totalmente esclavos ni totalmente libres, porque pues el señor feudalista los podía vender con todo y las tierras. Eso lo vamos a ver en el siguiente modo de producción feudalista, cómo se dio, cómo se fraccionaron, y vamos a ver cuál es el origen de la renta. Van a ser, estos señores siervos van a ser usuarios, como los usuarios que conocemos dentro de turismo, que usan nada más la tierra, no son propietarios, sino son arrendatarios. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo modo de producción. Y por el momento dejamos hasta aquí ya esta clase, y pues me despido de ustedes, estimadas y estimados alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Turismo del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias.